una de las técnicas para descubrir a los infiltrados, pastora, es el lenguaje. Escríbalo por ahí si puede. Una de las formas para descubrir a predicadores, profetas y ministerio infiltrado es el lenguaje, la manera en que hablan. Hay códigos para darnos cuenta de eso. Dentro del lenguaje vamos a entrar a la palabra aura. Cuando escucha a un hombre de Dios o una mujer de Dios usar la palabra aura, ya tú tienes que entender que esta persona está contaminado con conocimientos esotéricos o conocimientos hinduistas o budistas. La palabra vibra. Vamos a ir entrando ya en este asunto. Estamos terminando, pero ya estamos entrando. Escuche bien. La palabra aura. Un aura en el mundo espiritual es como una esfera transparente de energía que rodea a todo hombre y mujer. Y es cierto, no la palabra, pero sí, la influencia sí es cierta. Cuando una persona está desconectado de Dios, lo circula una influencia oscura o negativa. Cuando una persona tiene obra de justicia, como dice la palabra, y está conectado a Dios, lo encierra una energía de luz. Amén. De luz. Amén. Pero la palabra que te estoy mencionando son ya las palabras que usan en el ocultismo profundo. La palabra aura y la palabra vibra. Vibra es una vibración que sienten las personas cuando el cuerpo está entrando en contacto con una entidad o una influencia, escúchame bien, de alto nivel en el mundo espiritual. Y esta vibración comienza a sucederle al cuerpo de las personas cuando esta influencia o este espíritu o demonio de alto rango, con el espíritu no pasa así, cuando es un toque de Dios es otra manera de pasar, ¿me entiendes? Es una manera limpia. Entonces, es cuando esa influencia o ese espíritu está tocando una parte específica del cuerpo de la persona. ¿Y cuál es esa parte específica? Esa parte específica es la parte alta de la nuca de tu cabeza o de tu cuello. Ahí es que está la puerta para la conexión a cualquier mundo o dimensión en el mundo espiritual que no viene de Dios. Por eso, las personas o los niños que tienen la mente abierta, esa es una palabra pagana, ¿ok? Mente abierta. ¿Qué es mente abierta? Aquellos que tienen el poder de ver con sus ojos lo que otros no pueden ver, escuchar y sentir. Entonces, los brujos o los satánicos lo que hacen es que le dicen a los padres, tráemelo porque tengo que hacerle un ritual de iniciación y bautizarle la puerta de su cerebro porque tiene una virtud. Tiene una virtud. Pero a eso que ellos le llaman virtud no es más que un don o ministerio que viene de Dios, que Satanás se adelanta para usarlo en beneficio de las tinieblas. Por eso, cuando la persona viene a Cristo, sigue teniendo la misma capacidad para ver, oír y escuchar, pero esta vez de parte de Dios, conectada con el Espíritu. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Otras palabras que es muy famosa en las redes, estoy hablando de lo que usted va a ver en las redes sociales, es la palabra elevación de conciencia. La palabra elevación, número 1. Número 2, iluminación de la conciencia. Esos términos no son bíblicos, pero tampoco son adecuados para el hombre que está conectado con el Espíritu de Dios. Porque en el Espíritu de Dios hay otra manera. Dios siempre hace la cosa de forma limpia. Le estoy diciendo cuál es el lenguaje que usan las personas que están metidas en esos mundos. Religiones infiltradas. Infiltradas. Recuérdese que el propósito de estas infiltraciones es destruir
el pueblo de Dios mental, emocional, íntimamente y físicamente, y arrastrarlo al paganismo moderno. Escúcheme bien, al paganismo moderno. Dentro de esto, elevación de conciencia, los 5 niveles del alma. Póngalo por ahí. Los 5 niveles del alma. Bíblicamente se podrían encontrar algunos datos que tengan que ver con los niveles espirituales, sí, pero no con ese tipo de enseñanza o doctrina. Porque para ellos, los niveles del alma se dividen en cuerpos. Voy a repetir, los niveles del alma se dividen en cuerpos. Número 1, cuerpo físico. Cuerpo físico. Número 2, cuerpo astral, que es otro cuerpo igual que tú, pero en la dimensión espiritual. Ellos dicen que todo esto está dentro de ti. Número 3, cuerpo mental. Número 4, cuerpos causales. Causales o cuerpo causal. Y número 5, cuerpo espiritual. Cuerpo espiritual. Así es como se desarrollan los 5 niveles del alma en el gnosticismo, la ciencia que estudia las conexiones de los mundos o los universos paralelos. Ahora, ¿cómo se estudian los 5 niveles del alma en el misticismo o en el cabalismo? Neshama, que es nuestra alma, que es cuerpo animal. Tenemos la Neshama, tenemos a Neshama, bueno, el árbol de la vida, a lo que se le llama el árbol de la vida. Ustedes saben que hoy en día en República Dominicana, específicamente en Centroamérica, Suramérica, en América más, tenemos una ola de cabalistas místicos que se han levantado en estos tiempos, que eran pastores, predicadores que eran gente usado, predicadores que yo participé de muchas de sus actividades que para mí eran modelos a seguir, pero no soportaron recibir el conocimiento solo para tener conocimiento, sino que fueron arrastrados, absorbidos y se fueron de la línea. Se fueron de la línea. Y no voy a hablar esto con misericordia. No. ¿Por qué no voy a usar la misericordia? Porque no estamos hablando de gente inocente. Estamos hablando de gente maduros en Dios. Gente culpable de cualquier movimiento que hagan errado. No son niños. Estoy hablando de gente que tienen más de 30 años y 40 años como maestro en el Evangelio de Jesucristo. Gente preparada en todos los sentidos, decidieron querer más. Estudiaron raíces hebreas, hicieron licenciaturas en raíces hebreas. La gloria sea del Señor. El siervo que le habla tiene una licenciatura en raíces hebreas y maestría. Amén. Pero yo no lo hice eso para irme del Evangelio. Porque yo entendí que Dios no está buscando una religión nueva. Lo que Dios quiere es que podamos arreglar y reparar las cosas que están mal. Las cosas que están mal. Pero yo no puedo irme. Pastora, desde un principio, esto tiene que venir de Dios. Para tú poder quedarte, tiene que venir de Dios. Porque es que tú empiezas a recibir tantas cosas, tantos conocimientos y gente que tú estimas que tienen toda la vida ya al nivel del rabinato, entre otras cosas, que te interpretan la Torá. Cuando hablamos de Torá, yo creo que ustedes están claros que no estamos hablando de una Biblia nueva, sino de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Número y Levítico. La Torá es el Pentateuco en griego. Pentateuco en griego, penta, 5 parte o 5 partes. Pero la Torá en definición también significa la flecha que apunta al blanco. La flecha que apunta al blanco. La Torá también significa el camino o camino. ¿Qué le faltó a esta gente que se dejaron arrastrar por las religiones infiltradas? ¿Qué le faltó? Apuntar al blanco. Lo contrario de dar en el blanco es errar al blanco. ¿De qué están haciendo los líderes de influencia hoy en día? Errando al blanco.
y yéndose tras de religiones antiguas. Y en los pocos minutos que me quedan acá voy a tratar, por eso le dije, pastora, con un solo punto va a bastar por hoy. Escúcheme bien, pero es un resumen todo esto, porque cada punto de esto que le hablo lleva un desarrollo, pero es un resumen. Y Dios me está dando la capacidad para hacerlo de una manera entendible. Entonces, entiéndase que como persona no tengo nada con ninguno de mis compatriotas que estudiaron junto conmigo, si alguno ve el video, que se dejaron arrastrar, no tengo nada con ellos, ni nunca voy a tener nada con ellos. Ahora, con el espíritu que ha entrado en ellos, yo estoy en guerra y estoy en contienda. Un líder tiene que tener conocimiento, pero no todo el conocimiento se exhibe, ni tampoco se imparte. Entonces, ¿qué pasó después que hicieron, pastora, la maestría? Querían un doctorado. Ya la Biblia no se leía. Yo tuve un tiempo, una pequeña crisis, no de irme, pero sí tuve una pequeña crisis en donde leer la Biblia para mí era como muy liviano. Pero me acordé que la Biblia no es un misterio literal, ni es una profundidad literal, es una puerta para entrar al secreto de Dios. Y que aquí hay más de lo que cualquier información me pueda brindar en el internet o en cualquier libro de cualquier rabino o cualquier cabalista o cualquier maestro. Ahora bien, ¿por qué la cábala es peligrosa? ¿Por qué? Porque la cábala no viene de la Torá. Pero en las religiones infiltradas le dijeron a esos líderes que esto era de la Torá. Y tú ves que la cábala hace una interpretación de algunos textos de la Torá y ni siquiera te pasan cerca del texto. Pero entra en el texto para confundir a los de mente débiles. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Pedirle a Dios, Señor, todo lo que escuche o vea, hazme como un drenaje, como una tubería. Que todo entre y pase, pero que solo se quede lo que sea bueno. Amén, aleluya. El maestro Elvis de Jesús siempre me decía, me aconsejaba algo y me decía, Josías, estudiar en estos tiempos es como comer pescado. Te comerá la masa, pero deberá dejar las espinas. Y hay gente que botaron toda la masa y se tragaron todas las espinas y hoy están atrabancados y están agonizando en el mundo espiritual. Agonizando en el mundo espiritual. En las religiones infiltradas, pastora, le van a decir a sus miembros, si alguno tiene contacto con ellos o tenga, que tatuarse el cuerpo después que estamos aquí no es nada. Venir con ellos no me importa. Pero después que estoy aquí, ya yo traerlo a mi cuerpo después que estoy aquí. No, es una violación total a un mandamiento tajante de parte de Dios. Pero tú vas a encontrar en este tipo de personas que ya se fueron. Mire, vamos a aclarar esto, por favor. Bueno, esto se está grabando, qué bueno. Vamos a aclarar esto, pastora. Amén. Literalmente ya no lo puede considerar a ellos como parte del pueblo de Dios. No lo puede considerar como parte del pueblo de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque en la mística y en la cábala, abrazada por el gnosticismo, se entran a prácticas hinduistas. Y el hinduismo es la religión más fuerte en desdoblamientos de cuerpos espirituales, en conexiones con las constelaciones o los astros. ¿Tú sabes quiénes son los astros? Son ángeles caídos que están en las constelaciones. Y basta leer algunos datos extrabíblicos o la historia de los pueblos antiguos. Y vamos a caer entonces en Sumeria, la ciudad del rey Nimrod. Sumeria, que formaba parte de Acadia, la ciudad de Abraham. ¿Por qué dicen muchos estudiosos? Que el padre de Abraham era idólatra, porque trabajaba con el rey y era de la parte sacerdotal religiosa de Nimrod. Nimrod se proclamó Dios y dijo que él era el Dios del sol y que cuando él muriera no moriría, sino que se trasladaría al sol y desde el sol vigilaría a su pueblo. Semirami, que era la esposa de Nimrod, sacerdotisa de Baal o del dios sol, dijo que ella era la luna y que cuando ella muriera se iría a la luna y desde allí junto al sol su esposo vigilarían al pueblo. Pero no solo dijo que era la luna, dijo que era la diosa madre o la madre naturaleza o la madre tierra.
En el chamanismo, Centroamérica, Suramérica, entre otras cosas, se hacen unos rituales con la tierra. Y en este año, a principio de año, en el Vaticano, el Papa llevó una chamán, lo pueden buscar ahí, a hacer un rito que después pidió perdón a la comunidad católica, a hacer un rito con la tierra. Pero eso no es casualidad, porque eso es un rito profético que tiene que pasar para que la gente sepa de qué lado están los paganos y de qué lado están los hijos de Dios. ¿Cuánto adoran al Señor? Ahí voy, en el Fórum Económico y en el Foro de Davos, ¿se acuerdan? Llevaron a una chamán. ¿Sabe qué hizo ella? Después que ellos hay unos fondos de música, vamos a identificar quienes se fueron para aquel lado, ¿ok? Sí, ya usted sabe. Vamos a identificar, Johanna, los que se fueron de aquel lado, que siguen con un micrófono diciendo gloria a Dios, pero que están de aquel lado, que tienen mucha gente que los siguen. Están también dejando pobre a mucha gente, porque le dan una profundidad, la gente se queda con cominilla y dice, no, es que es otro nivel. Entonces tú, ¿verdad? Tú tienes que dar $300 para ese nivel. El primer nivel es gratis, pero tú sabes que te dan cosas que te van a mover los, ay, yo quiero más. Entonces dice, no, el segundo nivel te cuesta $300 mensuales. Sí. Miren, entonces, cuando te dan el segundo nivel, que te dejan 6 meses, mandando 300 todos los meses, entonces te dan un tema de doctorado o de maestría. Y uno dice, ay, pero ¿y dónde está eso? Ese nivel es grande. Y por cada impartición y niveles hay que honrar. Porque ellos te van a enseñar que los conocimientos no se pueden pasar gratis. Te van a decir que los conocimientos no se pueden pasar gratis. Te van a decir que los conocimientos cuestan. Y te van a decir la gente, y hay otra cosa, los que se fueron de aquel lado, lo ha agarrado el espíritu de Leviatán. ¿Cuál es el espíritu de Leviatán? La soberbia, la superioridad, el orgullo. No se dominan por nadie ni se someten a nadie. ¡Aleluya! Y por eso han preferido abandonar, entre comillas, según ellos, la religión para irse a la espiritualidad. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pero ¿cuál es, manita, la espiritualidad a la que ellos se refieren? Salir en astral por las noches, ir a Marte, ir a Venus, ir a la Luna. Ustedes creían que eso era imposible. No es imposible en astral. Cuando hablo de astral estoy hablando del espíritu. Ahora bien, ¿un cristiano ha salido alguna vez de su cuerpo? Sí, pero no de manera voluntaria. Y ahí es donde está el pecado. Que en el paganismo Satanás te enseña a través de mantra. ¿Tú sabes lo que es un mantra? Palabras clave que pronunciándola textual, por eso que las palabras tienen poderes. Y para engañar a los cristianos que no tienen el conocimiento, porque son gente, te dije, que están con un micrófono, Hashem, Adonai, Yeshua, Elohim, ¿tú me estás entendiendo? La Torá y la Torá, porque la Torá, entonces te confunden con esos términos y tú dices, no, pero que ellos son de Dios. Entonces, mira, las mantras primero se dicen así, en voz audible, 5 o 6 veces, después yo no he practicado nada de esto, por si acaso. Después se dicen en un tono más bajito, 5 o 6 veces, en un estado de tranquilidad y meditación. Luego se susurran y luego se hablan como Ana, porque ya la persona va entrando al alma, va entrando en trance, entonces ya nada más mueve los labios y luego ya nada más lo habla con la mente. Cuando siente esa marvada vibración en la parte alta de la nuca, entonces es la señal de que ya está listo para salir del cuerpo. Entonces la persona se para, se levanta y hay una cosita que hay que hacer para darse cuenta si tú saliste. Si descubriste que saliste, entonces le va a aparecer, siempre le aparece el gran maestro. Allá en astral, siempre hay un maestro, te estaba esperando. ¿Y sabe cómo habla el maestro que está allá en astral? Es un tipo con el caco pelado, vestido de monje. Por eso le dije, el hinduismo es lo más fuerte en esto. Vestido de monje en posiciones de meditaciones, con piernas cruzadas. Tú lo vas a ver allá y tú vas a ir, oh, ¿quién? Hijo, te estaba esperando. Yo seré el maestro encargado de parte del Eterno o del Creador. Si es un cristiano que se está metiendo en esto sin darse cuenta por los maestros que tiene, que ya están en eso, ¿tú sabes qué dice? Pero esto no es malo.
Porque este tipo que me operó aquí, me dijo que el creador, el Padre creador, lo llaman Padre, el Dios Padre, y pronuncian las 4 letras del tetragramatón. Las 4 letras para confundir más. ¿Y sabe qué? Dice, yo te voy a guiar en este viaje. Y ese maestro, que es un demonio, empieza a hacer secciones contigo, secciones, o con ellos, secciones. Y cada vez se van aumentando más, cada vez se van aumentando más, cada vez se van aumentando más. Y la conciencia, según ellos, se va expandiendo. Porque te empiezan a dar informaciones que en el mundo natural tú no las puedes manejar. Ni se pueden expandir aquí. Por eso la gente que quieren más y quieren más. Y ya el doctorado me quedó chiquito. No, yo hay algo más, hay algo más. Y se van ya al misticismo y al cabalismo. Terminan entrando en desdoblamientos astrales. Porque lo primero es que le dicen que hay conocimientos que no pueden ser enseñados en el cuerpo físico. Porque allá en el mundo astral o mundo espiritual, que es la 4ª dimensión o la 3ª dimensión, hay maestros que te van a pasar la información que solo se obtiene en esa dimensión. Pero que una vez tú vienes la puedes resolver en el cuerpo. ¿Qué le parece? Pastor, claro. Y usted sabe lo placentero que se siente que tú descubras que tú puedes salir de tu cuerpo a tu voluntad, ir donde tú quieras, visitar a quien tú quieras. ¿Quién se ha soñado volando aquí? ¿Quién se ha soñado volando alguna vez? ¿Quién se ha soñado en un sueño que está volando? Le digo algo. No hay una sensación más bonita en un sueño de una persona que soñarse, que flotar, que volar. ¿Sí o no? ¿Ustedes ven la sensación que eso da? Esa misma es la sensación que da salir en un ritual fuera del cuerpo. Cuando Dios quiere sacarte del cuerpo para mostrarte algo a la dimensión espiritual, lo hace Él sin que tú lo sepas. Por eso el apóstol Juan dijo, me llevó en el espíritu a un monte alto. Y las veces que Dios me ha sacado del cuerpo, como la revelación, la visión que le conté que tuve con los aviones y cosas, lo ha hecho Él sin yo planearlo, ni pensarlo. Entonces, ahí no he pecado. ¿Por qué no he pecado? Porque yo no estoy abriendo esa puerta. La está abriendo el Espíritu de Dios, pero es para mostrarme algo que va a ser de bendición para el pueblo de Dios, no de maldición. ¿Cuánto adoran a Dios? Dios mío, estos temas son muy amplios. Vamos a ver, dáselo al Señor. Dame cuánto más, 5, 10. Bueno, vamos a ver si en 5. Bien, ok, vamos a hacerlo. Sí, espera. Sí, espera. No, estamos terminando. Yo sé que ustedes, cuando nos volvamos a ver, vamos a organizar algo mucho con más tiempo. Yo sé que sí, en el nombre de Jesús. Escuche bien. Entonces, tú vas a escuchar personas que de repente te van a empezar a hablar que la conexión o portales para los mundos espirituales, porque la Biblia habla de cielos con ese, de los mundos espirituales, están en el entrecejo de la persona. Tú vas a una academia de música y vas a estudiar vocalización y te enseñan a subir la voz a ese nivel ahí. Y te dicen hasta que tú no sientes, porque yo duré un tiempo en eso, hay música, Y el maestro me decía, hasta que el do, re, mi, fa, no, tú no sientas que te vibre ahí, mira ahí arriba, ahí. Tú no has llegado al punto que tienes que ir. Pues ¿sabe qué hacen los gnósticos? Y esta gente que enseñan a la persona a abrir el tercer ojo. Ese es, entre comillas, el ojo que todo lo ve. En la masonería o los iluminados. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces, lo primero que tú vas a ver es el árbol de la cábala. El árbol de la cábala o de la mística, que es el famoso árbol de la vida. ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto? El famoso árbol de la vida que tiene las 10 sefirot, o las 10 perlas, o las 10 coronas. Ese árbol de la vida, ese famoso árbol de la vida de la que hablan estas gentes, y yo no le estoy hablando de algo que estoy criticando. Yo le estoy hablando de algo que yo me lo he comido primero. Que hace años Dios me tiene comiéndomelo para advertir al pueblo. El origen de eso. Uno de los problemas de hoy en día es que la persona recibe sin ver el origen. Y el árbol de la vida, de lo que se habla en el cabalismo,
es diabólico y satánico. Y su creador fue un fundador del satanismo en la antigüedad. Se me olvidó el año. Él fue que inspiró ese árbol. Si tú te das cuenta, ese árbol es el mismo que aparece, no con la misma letra, porque tú nada más tienes que cambiarle la letra para transformarlo en cristiano. Eso es como que tú agarres un reggaetón, un dembow, y tú le cambias la grosería y le digas Dios, Dios, Dios. Y ya por eso es cristiano. No lo hay, la influencia, el origen de ese dembow. Entonces, ¿sabe qué pasa? Ese es el mismo árbol, el mismo pentagrama ahí, con todas las cuestiones que tiene la letra del Eterno y todo eso, letras en hebreo. Oiga esto, letras en hebreo tiene. Es el mismo que tú vas a encontrar no sé si es en Sudamérica, en México y Colombia. ¿Dónde que adoran mucho la Santa Muerte? En México. Ese mismo árbol tú lo vas a encontrar allá en el templo debajo de el macho cabrío que tienen en el templo de Lucifer, en Brasil y en México. Lo va a encontrar porque el origen de esa figura es de un satanista. La cábala no tiene acento en la Biblia, ni la tendrá jamás. 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 Pero tú sabes qué me dicen a mí cuando yo tuve la oportunidad de conectarme con cabalistas. Porque me llamó la atención la cábala. Yo dije, pues yo me voy a conectar con cabalistas. Cuando tuve la oportunidad de tener unos días en contacto con Mario Sabán, que es uno de los cabalistas más ahora mismo de argentino, creo que es, pero más influyente. Sí, más influyente. Y me di cuenta, no, porque lo que pasa es que hay dos cábalas. Ellos dicen, está la cábala buena y la cábala mala. A la cábala buena le llaman cábala judía. ¿Me está entendiendo? Pero él es un rabino. Cábala judía. Sin embargo, la iglesia tiene que entender algo. El judaísmo de hoy no es nada de lo que fue el judaísmo en el tiempo de Yeshua. Y sin embargo, ya para el tiempo de Jesús estaba fragmentado en 12 grupos. 12 grupos. Judaísmo helenista, judaísmo, al de Jesús le llamaban el judeo nazareno, entre otras cosas. Te estoy hablando que es una división antigua, porque esto nace en las religiones antiguas. Se dice que 3500 años antes de la llegada del Mesías a la tierra, ya los sumerios, que es la civilización más antigua del mundo, ya manejaban las artes esotéricas y gnósticas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Entonces, la cábala es de origen diabólico y satánico. ¿Qué es la cábala? Es aquello que estudia lo que está oculto. Escúcheme bien, vamos a repetir esto. ¿Qué es la cábala? Aquello que estudia lo que está oculto. Por eso se llenó de ocultismo. Ahora bien, ¿qué es la mística? La mística es una mezcla de cábala, hinduismo, entre otras cosas. La mística o misticismo también es ocultismo. No es hebreo ni es bíblico, pero te van a decir que Jesús era místico. Vas a encontrar gente en YouTube que van a decir, dominicano más que otras cosas, que Jesús era místico. Y te van a querer tronchar tanto la cabulla, como decimos en Dominicana, que te van a buscar texto bíblico del Nuevo Testamento, donde Jesús hizo ciertos milagros y donde Jesús hizo ciertas liberaciones o donde Jesús hizo ciertas manifestaciones, cuando la Biblia decía que oró y bajó en el poder del Espíritu y salvó una tormenta. ¿Y sabe qué van a decir ellos? Eso es mística. Porque el concepto que tienen en el judaísmo moderno de la mística son esa clase de manifestaciones. Pero eso no viene de la Torá. No viene de la Torá. Entonces, una de las cosas para nosotros no confundirnos es saber cuál es el modo operandi de Dios desde la antigüedad. Dios no ha operado con su pueblo de esa manera. Y si no lo hizo antes, tampoco lo vas a hacer ahora. Él no cambiará. ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber cambio? Porque la Biblia no es algo que tú tienes a lo que se va agregando para completar. La Biblia es algo que ya está completo. Por eso, aleluya, dáselo al Señor. Por eso tenemos ahí el Génesis y el Apocalipsis.
Tenemos el principio del mundo y tenemos el final del mundo. Ya no necesitamos nada más. Ahora, si queremos entrar por las puertas del conocimiento de la palabra, entonces sí, ellas son las puertas para el conocimiento de la palabra. Pero todo lo que llegue a tu casa, a tu vida o enseñanza de quien sea, fíltralo por las escrituras. Fíltralo por las escrituras. Poderoso es el Señor. Vamos a cerrar, a cuadrar el cierre. No pudimos, chacha, nos quedamos arribita todavía, pero ok, el tiempo. Entonces, ¿saben qué? Porque es un resumen, ¿ve? Entonces, para que no se dejen engañar, hay niveles que cuestan hasta $600. ¿Qué tal? Hasta $600. Y la fiesta, sí, y la gente llueve, ahí la gente llueve, porque en estos movimientos nuevos, que se presentan como movimientos judíos, pero que no lo son, llueve la permisividad. Llueve la permisividad. La gente se puede tatuar, porque eso está mal ahí, eso está mal escrito. Sabemos que las traducciones tienen errores, porque no eran perfectos. Y tú traducir una cultura de un idioma vivo espiritual, yo bendigo a Valeria y esa gente que hicieron ese esfuerzo, que muchos de ellos perdieron la vida por eso. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Ve, porque ellos hicieron lo que hasta el momento tenían a la mano. Ahora bien, basándose en esos pequeños errores de interpretación y de traducción, te quieren ahora desboronar la Biblia completa. Y usan una palabra muy contagiosa en el original. En el original dice, te lo dice alguien que anduvo ahí también, en el original. No tenemos el original. No existe el original. Lo que existe son copias que se creen que son fieles. Amén. Pero aún en las copias de copias originales no encontramos esos movimientos. No los encontramos. Entonces, esas son las maneras para que tú vayas identificando de quién te vas a nutrir. Porque el que te enseña imparte espíritu. Las palabras son vivas, tienen espíritu. Imparten espíritu y te van a provocar problemas. Te van a hacer una sopa en la cabeza que de repente tú no sabes a quién creerle, si esto es o no es. Y aún teniendo la Biblia ahí, tú la vas a leer y ya no la vas a entender. ¿Me está entendiendo? Entonces, mira, para que vamos cerrando, estos movimientos que se recuerde que el tema es religiones infiltradas. Estas religiones infiltradas hoy en día le llaman raíces, pero hay que entender algo. No todo el estudio de las raíces hebreas es malo, sino que habemos, y me incluyo, un movimiento de parte de Dios, pero que Satanás ha hecho competencia con un movimiento de parte de las tinieblas, dentro del mismo concepto de las raíces. ¿Cómo lo sabemos? Los que no quedamos y seguimos enfocados en la cruz de Cristo, somos lo bueno, no somos buenos, pero es para identificar esto como la película, ¿verdad? Y los que se fueron de la cruz de Cristo, porque ya eso no es suficiente, que ya ni siquiera creen en Yeshua. ¿Está entendiendo? Son los del bando malo. Y ellos están arrasando en las redes con todo el que tiene la mente débil. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Último punto para identificar a un infiltrado. Cuando ya no habla de Jesús. Cuando ya no se habla del encuentro hermoso que tendrá la iglesia con Jesús. Cuando ya no se habla de la manifestación del anticristo. Cuando ya no se habla de la resurrección de los muertos. Son tres cosas de las cuales depende la carrera del cristiano. El arrebatamiento de los vivos, la resurrección de los muertos, el encuentro con su rey, la manifestación del hombre de pecado, la gran tribulación, el gobierno milenial y el final de todas las cosas. En estos movimientos ya no existe eso. En estos movimientos ya la cruz de Cristo está puesta en duda. En estos movimientos. En estos movimientos vi un video, ¿te acuerdas que lo dije allá cuando estábamos donde los muchachos? Le dije, no sé por qué me salen. Es el mismo Dios, pues yo no lo sigo. Pero el mismo Dios permite que cuando hacen una barrabasada me salen solo así los videos. Para que yo escuche y yo pueda saber cómo voy a enseñar a la gente para que no se dejen engañar. Amén. ¿Sabe qué dijo un verdugo la semana pasada? En un videíto ahí, uno de los más grandes de República Dominicana en esos movimientos.
que él cuando estudiaba arqueología y la historia de los pueblos antiguos, que yo también lo he estudiado, dijo que encontró que un evento igual al del arca de Noé y el diluvio en la historia de los pueblos antiguos, más antiguos que la Biblia que recibió Moisés, que la Torá. Y que como son 3000 años antes de Yeshua y como son 1500 años o 2000 antes de Moisés, hablándose de la era noádica y después de Noé, en ese tiempo de Abraham, ¿cómo es posible que la Torá o la Biblia se recibe 1500 años después con una historia similar a la que ya esos pueblos tenían? Que Dios habló con un tipo un vigilante, un caído, esa es la palabra que usan para los ángeles caídos, vigilante. Que un vigilante habló con un tipo en Sumeria, se llamaba Oshin, algo así, algo raro, y le dijo que hiciera un barco, una cosa rara, y que porque venía la gran inundación. Ese es el nombre, la gran inundación. ¿Ve? Y que el tipo hizo todo eso y que después los dioses, no dicen Dios, que los dioses, porque usted sabe que ahí viene Zeus, ahí viene Cronos, ahí viene Olimpos, ahí viene Kratos, ahí vienen todos esos dioses babilónicos. Y que los dioses decidieron destruir a los hombres malos por esto que aquello. Y que él viendo eso, le dio una crisis de fe. Y dijo, mire, y a usted le voy a compartir eso, porque como usted es la líder, se lo voy a compartir a usted para que usted vea, no estoy inventando acá. Y esa persona dijo, no digo quién porque no interesa a la persona, recuerden, no interesa a la persona. Y esa persona dijo, ¿sabe qué dijo, sierva? Dijo que le dio una crisis de fe. Pero esta persona, tú lo veías antes, era muy humilde. Hoy en día la cabeza no la tienen puesta aquí, la tienen aquí. La tienen aquí, porque tienen el espíritu de Leviatán. Entonces, y tienen el de Jezabel también. Porque el espíritu de Jezabel no es solo de que prostitución y cosas, no. Engaño, confusión, todo eso tiene que ver. Entonces, pastora, dice que le dio una crisis de fe, porque él ve que hay una historia de 2000 años antes que ya detenía el diluvio. Entonces él dice que cuando lee la Biblia y ve la Biblia, a veces se le mete en la cabeza que él lo que tiene es un plagio en la mano. Y todavía vamos a seguir, todavía vamos a andar atrás de ellos. Se declararon, y Josías Rosa Marte, el pastor Josías Rosa Marte, sin miedo alguno, lo dice públicamente, ya son satánicos y pertenecen al otro lado. Pertenecen al otro lado. Y andan enseñando la rotación de las almas. Según el libro de rotación, que es un reloj, las almas rotan. Yo vine en el 86, y si yo no cumplo mi propósito, porque haga cosas malas, en que sé yo qué era del mundo, 10,000 años después, 1000 años después, no importa, mi alma va a rotar para volver. Porque hay una habitación en el cielo que se llama el contrato de las 600,000 almas. ¿Qué hago? ¿Le bajo o seguimos? Le bajo. El contrato de las 600,000 almas. Y es que cada vez que que Dios envía las almas por paquete de 600,000. Y que esas 600,000 almas hacen un contrato y ellos tienen estudios en las redes y hay libros donde dice el pacto oculto de las almas con el Eterno. Y dicen que en ese contrato, antes de nacer, las almas eligen a qué familia van a venir. Que tu papá lo eligiste tú, que tu mamá lo eligiste tú, y que si tú te enfermas del cáncer, aunque tu cuerpo no lo entienda, fue tu alma que eligió venir y en esta primera rotación vivir con un cáncer. Wow. Oh, gloria a Dios. Escucha esto. Dicen también que tú eliges en un contrato secreto que hacen las almas en la habitación de las 600,000 almas, que tú eliges por cuántos años vas a venir acá. Y que tú eliges cuántas reencarnaciones tú vas a tener. Y dicen ellos, esto no lo van a entender, los religiosos me van a comer, porque no entienden esto, porque tienen la mente chiquita. No han elevado la mente. Esto nada más lo puede entender algo que ha elevado la mente y que por aquí, que por allá. Eso es satanismo.
Blasfemia. Blasfemia. Y el apóstol Pedro dijo que los que siguen estos asuntos, para ellos está destinada la más densa oscuridad de las tinieblas. Y dicen, si Dios no perdonó a los ángeles que se contaminaron cuando el tiempo del diluvio, sino que lo encerró con cadenas en cárceles espirituales, mucho menos tampoco perdonará a los que se han apartado en este tiempo. ¡Oh, dáselo al Señor! Dame 5 minutos y nos vamos. 5 minutos. Esto no se puede quedar ahí. Nos vamos a tapar la calle porque esto no se puede quedar ahí. Escucha bien. 600,000 almas que hicieron un pacto con Dios. Diga conmigo, mentira del diablo. Mentira del diablo. Si las almas reencarnan, se cae la resurrección de los muertos. Amén. Si las almas reencarnan, se cae la segunda venida de Jesucristo. Si las almas reencarnan, se cae esperar, se cae el sueño de los santos que esperan el día en que con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, los sepulcros se abran. Alabado sea el nombre del Señor. Si reencarnan las almas, a eso entonces le llaman tikkun en hebreo. Y es un camuflaje. ¿Qué es el tikkun? El tikkun es el dharma o el karma. El karma son las consecuencias malas que tú recibes porque te portas mal, que quizá en otras vidas pasadas tú no recibiste el pago. ¿Y qué es el dharma? Los regalos buenos que no te dio tiempo a recibirlo hace 10,000 años o 1000 años, no te dio tiempo y te lo van a dar en esta. El dharma. Dharma son los regalos y el karma son los golpes. Entonces, en hebreo, esos nuevos movimientos le llaman tikkun. Pueden decir que no, pero ustedes saben lo que yo estoy hablando la verdad. Amén. Poderoso es el Señor. Entonces, ¿qué pasa con eso, sierva? Con esos contratos, que las almas reencarnan. Eso es hinduismo. Hinduismo. ¿Me está entendiendo? Que las almas rotan. Eso es miticismo y cabalismo. Pero es lo mismo, que rotan como el reloj. Y que si tú no cumples tu propósito, tú tienes que tener cuidado si le das una patada a un perro, a una gallina, o cómo tú matas un animal, porque puede ser tu papá. Porque a un rabino judío, que no voy a decir el nombre, pero que yo lo conozco a todos, porque Dios me ha permitido perseguirlo a todos para ver lo que enseñan, para advertir al pueblo, no porque me interesa a ellos, sino para saber acá cómo vamos a pararnos en este tiempo. Dijo que a su papá no cumplió con su propósito y el tikkun se le manifestó y que un toro que compraron en su comunidad lo iban a matar en una carnicería. Y que lo iban a matar mal, no lo iban a degollar, no lo iban a matar bien. Y que Dios se le apareció en una revelación y le dijo que ese era su padre, que no había cumplido su propósito, que vino en un toro, que él fuera y buscara el toro y lo comprara para que le diera una muerte, como dice la palabra, y así el padre podría elevarse. Él fue y compró el toro y no se lo querían vender. Dice que gastó un dinero porque dio todo lo que tenía que dar para comprar el toro, lo trajo y lo mató, como lo degolló, como dice la palabra. Y él sintió ahí que su padre se elevó. ¿Están aquí todavía? Y usted me va a decir, pastor, y la gente que yo veo hoy en YouTube que están diciendo esa cosa tan bonita y la Torá, porque la palabra shalom, que significa el propósito de Dios, porque te mezclan raíces para que tú llegan para allá. Sí, lo que pasa es que esos niveles cuestan $300 y $600, pero llegan para allá. ¿Cuánto adoran al Señor? Amén. Que tú puedes venir en un perro, en un pez o en cualquier cosa. También creen en la evolución del ser, no evolución de aprendizaje, sino evolución como dice la ciencia. Creen en el ciclo evolutivo, creen en el ciclo evolutivo de la ciencia. Y terminando, amén, gracias Señor. Terminando, también te van a decir, gloria a Dios, que todo lo que tenemos en las escrituras lo hemos interpretado mal. Que eso no es lo que significa. Y que Elías reencarnó, te lo van a decir. Y el tipo dominicano que yo estoy hablando, que es el más, hay varios, pero es el más influyente, él todo eso, él tiene ese nivel, está en lo de $300. Que Jesús, ¿dónde ponemos? Ya, que Elías reencarnó. Porque Jesús dijo que Juan era el Elías que había de venir. Porque no entendieron que el espíritu de Elías significa que el espíritu profético que estaba en Elías estaba en Juan, no el espíritu de Elías como persona. Pues ellos dicen que eso es una reencarnación.
Vámonos por ahí, terminamos. Mire, lo dejo con esto. Tenemos que abrir los ojos Amén. y tener cuidado con las religiones infiltradas. ¿Tú sabes qué es lo más duro de esto? Que Mateo 24 dice, y muchos falsos profetas y maestros se levantarán y engañarán a muchos. Y qué pena que gente que lo conocemos, que eran gente influyente para el reino, fueron elegidos para que se cumplieran estas profecías. Sí, ahora. Fueron elegidos para que se cumplieran estas profecías. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Sabe qué más enseñan ellos? Que hay 7 universos paralelos. ¿Sabe qué más enseñan ellos? Que hay vida en cada uno de esos universos paralela a la nuestra y que hay otro yo en cada uno de esos universos. ¿Saben qué enseñan ellos? Que este es el 7º nacimiento voluntario del Hijo de Dios. Ay, no, pero eso es otra cosa que va con guerra espiritual, que sí tiene algo ahí de realidad. Entonces, no, hay otra tierra por ahí abajo y todo eso, pero ya eso es el mundo espiritual. Entonces, estas son las religiones que se están infiltrando y que se infiltraron y que la gente anda por ahí creyéndola. Por eso usted ve ya que todo el mundo está igual. ¿Tú sabes qué hicieron mucho? Que se tatuaron símbolos satánicos en la piel, porque ahí le enseñaron que no, que eso eran puertas del Eterno. Y termino aquí. El gnosticismo en América o en Occidente comenzó en Colombia y Venezuela. Gnosticismo comenzó, estoy hablando en Occidente, comenzó en Colombia y Venezuela. Allí empezaron las escuelas gnósticas. Allí empezaron los tipos que se desdoblan y que hacen todo esto. ¿Sabe cómo ellos le llaman para atraer a los evangélicos a sus religiones? ¿Ah? ¿Sabe cómo le llaman? Ellos le dicen, cuando van a hablar de su Dios, hablan del Dios creador, hablan del Eterno y hablan de Jesús también. Pero una vez la persona entra a esas prácticas, cuando participan en el primer ritual de iniciación, primero te persuaden. Después que hacen cosas buenas que a ti te gustan, entonces te quieres iniciar con nosotros. Entonces tú dices, sí. Entonces te invitan a un rito que hace el sacerdote principal, en donde en el suelo se dibuja un pentagrama. Un pentagrama es la estrella de 5 puntas. Hay como 7 tipos de estrellas. Y cada que van por niveles. Pero la estrella de 5 puntas. En la estrella de 5 puntas, por si no lo sabían, es donde los artistas famosos hacen sus ritos diabólicos. Y así como Jezabel tenía las princesas de acera y tenía las siervas que le servían, porque Jezabel se liga con la prostitución, porque habían doncellas consagradas a acera que quedaban en ritos, embarazadas por los sacerdotes satánicos, o vendían su cuerpo en rito y quedaban embarazadas, y después de 4 meses, 3 meses, abortaban el niño en honor a Acera. Por eso es que hoy el aborto no es más que el mismo paganismo del tiempo de Elías en tiempos modernos. Los niños se siguen sacrificando. Escucha bien esto, terminamos. Entonces, Moloch, que es el que pide los sacrificios de niños. Entonces, ¿qué pasa? Moloch está de una manera moderna. Por eso hay un libro. Sí, claro, todo eso tiene raíces. Todo eso. Entonces, todo eso está haciéndose ahora. Entonces, ¿qué pasa con eso? Terminamos acá. Que esta gente le dicen a los niños, los padres que llevan los niños, le dicen a los niños que el Dios bueno es la serpiente y que el Dios malo es el de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque Dios engañó al hombre, le dicen. Porque Dios le dijo que se iban a morir, que ustedes saben, lo devuelto, y que no se murieron porque lo interpretan literal. Y dice que la serpiente es buena porque la serpiente se cansó de ver que Dios engañaba al hombre. Y la serpiente es como vamos a decir, algo está pasando aquí. Yo voy a abrir los ojos a esta gente porque están siendo engañados. Y la serpiente se metió y le abrió los ojos al hombre. Entonces, cada vez que ellos hablan de Dios, Padre, Creador, están hablando de Lucifer y no del Dios de la Biblia. Entonces, como la gente no sabe eso, se confunden y creen que son religiones buenas. Dios le bendiga. Amén. Cuando yo tenga la oportunidad, pastora, de regresar por acá, entonces vamos a hablar de Lilith. Vamos a hablar de Lilith. Lilith está en la cultura sumeria como la lechuza. En Isaías, solamente un versículo en la Biblia habla de la lechuza en Isaías. Y los cabalistas dicen que es Lilith la primera esposa de Adán.
Porque dice que Dios creó la humanidad antes de crear a Eva, dice que lo creó varón y hembra. Ellos no entendían que en el ser adámico no había un hombre, sino la humanidad, y que la humanidad en su género se componía de dos, macho y hembra. Ellos no entendían eso, y que por eso fue que Dios sacó a Eva de la costilla de Adán, porque Dios no iba a crear otro igual, porque ya en el primero estaban los dos géneros, por eso Dios le saca a Eva. ¿Me está entendiendo? Entonces ellos dicen que no, y que Lilith se rebeló contra la autoridad del varón. Por eso Lilith, o la diosa madre, que es la misma, es el símbolo número 1 del feminismo actualmente. El feminismo, los movimientos que hacen protesta en Estados Unidos, España y todos los lados, y aquí también, ellos hacen unas misas ocultas o rituales ocultos a la diosa madre o a Lilith, porque Lilith es el origen de la rebelión. Entonces Lilith se rebeló contra Adán porque le dijo, yo fui creada igual que tú, un muñeco también. Y Adán, a la hora de ir al acto sexual, quería hacerla someter debajo de él. Y ella decía que ella no tenía por qué sumirse debajo de Adán ni a la autoridad de Adán. Entonces, algo que no me cuadra aquí es cómo, si el hombre es perfecto antes de la caída, si antes de la caída no hay errores en la humanidad, aunque en ángeles sí, ángeles caídos, pero en la humanidad no. Si antes de la caída el hombre está conectado al Espíritu de Dios y a la esencia de Dios, ¿cómo es posible que ya tengamos un ser creado humano antes de la caída que haya optado por la rebelión, por pecar contra Dios antes de que existiera el pecado? Es imposible. Es imposible. En la epopeya de Gilgamesh, habla de Lilith. Inanna, Suramérica, en las culturas indígenas. Ulupu, el gran árbol. Habla de Gilgamesh. Dios se airó con ella y ella dijo que prefería ser esposa de los demonios antes que Adán. Y se fue al Mar Rojo, que es la hábitat de los demonios, y allí cada día Lilith tenía unas 600,000 demonios. Escucha bien esto, ¿cómo es posible que un hombre o una mujer creada humana como Adán, perfecta como Adán, peque antes del pecado en el hombre, y no solo peque, sino que también ella opte por volverse un espíritu? Eso es algo que no concuerda. ¿Cuánto adoran a Dios? Pero ya tenemos pastores que están de este lado, que no se fueron de aquel lado, que ya están predicando eso en sus iglesias. ¿Sabe cuándo fue? Y terminamos, que el judaísmo agregó a Lilith en el folclore demoníaco, oye bien, en el área de los demonios. ¿Sabe cuándo fue? En el siglo VI. En el siglo VI después de Cristo. O sea que eso no pertenece, porque ya en el 400 se terminó de completar la Biblia que tenemos. Esa historia o doctrina no pertenece a la Biblia de los hijos de Dios ni a la Biblia del Dios del cielo, sino que es después. Eso pertenece a la historia de los pueblos. ¿Alguien adora al Señor? Entonces en el folclore judío la consideran el demonio de la sombra, o que atormenta a los niños, o enemiga de los embarazos. Entonces inventaron, porque es que Israel, el problema con el pueblo judío en esos tiempos era, ¿no? Déjame decirlo así mejor, líbreme Dios, que no estoy hablando, estoy enseñando algo. El problema con ellos era que cada vez que Israel se iba al exilio, absorbía las religiones de esos pueblos. Y a Lilith, Israel la trajo de Babilonia y la introdujo en el judaísmo moderno. Entonces, ahí nacieron los amuletos encantados para proteger a los niños. Porque se decía que antes de que los niños cumplieran los 8 días para la purificación de la circuncisión, estaban desprotegidos, y encantaban amuletos para que Lilith, el demonio de la noche, no matara a los niños. También las brujas que vuelan por la noche, que eso es real, la chupadora de niños, trabajan en honor a este demonio. Pero eso no pertenece ni al judaísmo, ni pertenece a la palabra de Dios. Dicho esto, tengan cuidado con las religiones infiltradas. Dale un aplauso al Señor.